Bueno, ya en 4 minutos arrancamos. Bueno, para quienes recién se conectan, les estaba comentando que vamos a estar arrancando en 3 minutos a las 6:10 para darle tiempo a la gente que se conecte, que llegue, y que la modalidad de hoy va a ser dar la charla más o menos unos 40 minutos y las preguntas las pueden ir dando por el chat para no olvidarse, o si no, al final de la charla vamos a abrir los micrófonos a quienes quieran hacer consultas. También les voy comentando a las 34 personas que están conectadas que desde el espacio de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT estamos preparando un voluntariado. Hasta el momento estábamos inscribiendo por mail, ahora vamos a abrir un forms para quienes se quieran contactar, quieran ver qué posibilidades hay de ayudar y demás, para poder trabajar con los espacios de comunidad trans que están padeciendo problemáticas de consumo, con los espacios de la diversidad sexual. Específicamente ya tenemos identificados espacios como la Casa Trans, que queda en San Cristóbal, donde se va a poder hacer un acompañamiento de la problemática y generando actividades también en torno a los consumos problemáticos desde nuestra perspectiva. Desde la OMS y la OPS se caracterizan en recomendar que el abordaje interdisciplinario de los consumos problemáticos tenga perspectiva de género, pero como sabemos siempre, en la perspectiva de género muchas veces se olvida la diversidad sexual, la población travesti, trans y demás, y se limita a mujeres cis heterosexuales, y sobre todo con hijos en el tema de consumos. Así que bueno, vamos a empezar a tratar de dar vuelta a eso, como se empezó en su momento a hacer desde el Estado, hace 5 años, vamos a tratar de retomarlo ahora desde las ONG. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, me presento antes que nada, mi nombre es Fer Albornoz, soy el secretario nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. La Secretaría se conformó más o menos en el mes de abril, marzo, abril más o menos, y teníamos pensado en una normalidad que ya no existe, empezar a trabajar en lo que es el abordaje de los consumos con una perspectiva de la diversidad sexual y población travesti trans, a nivel general, desde los espacios comunitarios, de una forma territorial, diversa, sin dejar de lado la complejidad que la temática de consumos problemáticos tiene. Obviamente, como toda Agenda 2020 que cualquiera se haya comprado, la tuvimos que guardar en una biblioteca y adaptarnos a la nueva normalidad que todavía no es la nueva normalidad, sino es la pre-nueva normalidad, que es vivir en esta pandemia, en esta situación de confinamiento. Así que bueno, vamos a empezar con las formaciones. Por el momento van a ser un ciclo más o menos de 8 charlas, cada 15 días, los días martes a las 18 horas. O sea, ya está confirmado que el día 30 va a haber otra charla, seguramente va a ser de modelos de abordaje de consumo.
o redes, estamos ahí viendo cuál va a ser el tema a cerrar, y la idea es poder fortalecer los temas y darle una perspectiva más humanitaria. ¿Por qué decidimos empezarla en este mes? Este mes, por un lado, es el mes del orgullo LGBT, desde una mirada más anglosajona, porque es el mes del orgullo en base a Stonewall. Nosotros en Argentina tenemos nuestras bases como para poder declarar el mes del orgullo en varias etapas del año, con personajes históricos como Luana Berkins, y miles de personajes, Carlos Jáuregui. Pero además de eso, este mes tiene el día 26 de junio, que es el día de lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas. Ese día fue mencionado por la Organización Mundial de la Salud y por las Naciones Unidas y demás organizaciones hace muchos años en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, que es un plan sistemático que fracasó en su momento. Entonces, nosotros le estamos tratando de dar, de quienes trabajamos de los consumos problemáticos o con una mirada más de derechos humanos, una nueva perspectiva. Nos paramos desde otro lugar. Este año, por ejemplo, la campaña, en vez de nombrarlo como el día de lucha contra el narcotráfico, se llama Acompañe, no castigue, y estar en la distancia, ¿sí? Esto se suma a una campaña mundial que se llama Support Don't Punish, Acompañe, no castigue en inglés. Y bueno, desde Argentina por primera vez, y desde Latinoamérica en general por primera vez, una organización LGBT se sumó a la campaña. Pero bueno, vuelvo a la presentación, así ya empezamos con el tema. Como les decía, mi nombre es Fer Albornoz. Además de estar en la Secretaría de Abordaje de Consumos, trabajo en la CEDRONAR, en el área de asistencia, capacitando y abordando las temáticas de diversidad, derechos humanos, trata y demás, en perspectiva para todas las comunidades terapéuticas, o sea, capacitando a las comunidades terapéuticas en todas estas temáticas que son muy importantes porque en todo lo que es el sistema de salud mental y adicciones o consumos problemáticos no estaba esta perspectiva instalada y la estamos instalando hace 5 años. Soy operador socioterapéutico en adicciones, soy acompañante terapéutico y futuramente un licenciado en políticas públicas. Así que bueno, sin más preludio, empezamos con la charla. Bueno, la charla de hoy, como les decíamos, es una charla introductoria a la temática de consumos. Acá vale bien hacer una aclaración que no es una charla introductoria a la temática de adicciones. Tenemos que separar bien lo que es adicciones de consumo y consumos de consumos problemáticos, porque son diferentes perspectivas desde que una y une se puede parar. Lo que vamos a ver hoy es la perspectiva social de los consumos. Vivimos en una sociedad que está trazada por los consumos, por cuestiones de pertenencia, inmediatez, y un montón de situaciones que hacen que uno tenga que consumir para ser. Y eso es lo que vamos a trabajar y de construir. También vamos a trabajar en la multicausalidad, en la temática de consumos es una temática multicausal. En los modelos de abordaje antiguos no se lo trataba como una cuestión multicausal, sino que se iba atacando a las singularidades. En este caso, bueno, tenemos una perspectiva más compleja, porque tratar los consumos problemáticos es más complejo. Vamos a ver la temática de sujeto, contexto y sustancia, las representaciones sociales en torno a los consumos problemáticos y el abordaje integral de los consumos. Una de las cuestiones que más nos gusta al trabajar esta cuestión es invertir la carga de los consumos problemáticos, problematizar el consumo, ¿sí?
siempre es que una persona antes tenía una problemática de consumo, se decía que estaba enfermo y no se revisaba las cuestiones por las cuales esa persona podía tener una problemática de consumo, sino que directamente se la etiquetaba enfermo, delincuente y diferentes perspectivas que cuando veamos modelos de abordajes o veamos una clase de marco legal, van a entender por qué estoy diciendo estas etiquetas que ya no se utilizan más. Es una problemática social compleja y que hay que problematizarla para poder ver cuál es el trasfondo del consumo. Bueno, como les decía antes, los consumos problemáticos son una problemática multicausal y para darle respuesta a una problemática multicausal hay que hacer un abordaje integral, que es desandar la lógica del individualismo y la inmediatez propia del consumo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, una de las propagandas que se me viene más a la cabeza, no voy a decir la marca, espero a ver si alguien la adivina y la escribe por el chat, esta marca que dice, me duele el parcial de tal cosa, me duele mi primer trabajo, me duele sacar a pasear a los perros, me duelen las vacaciones de mis hijos. O sea, todo, David Pados, Ibu Pirac, muy bien. No la quería decir, quería ver si lo sacaban todos, porque ven cómo ya tenemos arraigados. Si yo digo destapa felicidad, también van a saberlo muchos, muchas y muchas de ustedes, ¿sí? Entonces, esa lógica de que tengo que remediar inmediatamente la cuestión que me está afectando, hay que desandarla de una forma mucho más integral, ¿sí? Y el individualismo que es parte de lo que la modernidad y demás instalan, las redes sociales, la falta de contacto, que hoy en día se puso más a prueba con el confinamiento. Las tantas personas que están padeciendo el padecimiento subjetivo de la soledad en el confinamiento, ¿sí? Pero eso ya daría para hacer unas cuantas charlas más. Bueno, exactamente, muy bien, David. No sé si están viendo al mismo tiempo el chat, a mí me aparece lo que van escribiendo, así que por las dudas tenganlo abierto el chat. En muchas de las modalidades de consumo que vamos a verlo más adelante, se trataba simplemente sobre les sujetes, ¿sí? Esto cuando se hacía la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, el sujete era o enfermo o delincuente, ¿sí? No había otra perspectiva más para abordarlo. Nosotros en la actualidad lo abordamos con el abordaje integral, que es centrándonos en el triángulo del medio, que es entre el sujeto, les sujetes, el contexto y las sustancias, ¿sí? También hubo otra época en la cual se abordó diciendo que la sustancia era la protagonista de la problemática de consumos. Lo vemos eso, por ejemplo, en los carteles de las comunidades terapéuticas que no son oficiales o que no están autorizadas, que dicen que la droga no te atrape, que la droga no, que el tabaco no te atrape, que el trabajo no te mate, o el alcohol al volante mata, por ejemplo. Si yo pongo una botella de alcohol en un volante, ¿hace algo? No, evidentemente. Si yo estoy... Muchas gracias, Sergio Barreto Chávez. Si yo pongo una botella de alcohol al volante de un auto, no va a pasar nada. Hay que sumar el contexto y el sujeto para que pueda ocurrir algo. Se puede beber, pero podés beber y no conducir, tomarte un taxi, tomarte un colectivo y demás, y que no pase nada. Pero también, problematizando los consumos, yo puedo preguntarles y a ver qué responden por el chat.
si por ejemplo yo un día simplemente, agarro el auto, me voy a la casa de mi familia, tomo simplemente una copa de vino y después me vuelvo para mi casa con el auto. ¿Eso puede devenir en un consumo problemático? Espero a ver que alguien responda. Sí, no, 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 no. Espero una más. Espero con voluntad que Mili conteste una. Depende y sí. Bueno, la mayoría de las respuestas fueron no, en realidad. La pregunta fue si puede devenir en un consumo problemático. Si yo tomo una copa de vino, no voy a estar al 100% lúcido como para poder estar consciente y concentrado para conducir, ¿sí? Y que de ahí a que tenga un accidente hay un largo trazo. Puede que no tengas ningún accidente, puede que llegues a tu casa perfectamente, pero si puede afectar y puede devenir en un consumo problemático, sí, porque podés perfectamente tener un accidente y que eso afecte a un tercero y te afecte a vos mismo, ¿sí? No es la obligación, por eso la pregunta es tramposa, si puede devenir en un consumo problemático. Vamos a pasar. Bueno, una menos. Bueno, en 1989, que es cuando se crea en Argentina la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, ese era su nombre original, la CEDRONAR, se aprueba en Argentina la ley 23737, que es la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes. Es una ley que las personas a las cuales les guste abordar las problemáticas de nuestra comunidad y sobre todo las problemáticas de la comunidad travesti trans, está buena que la tengan anotada. Ahora voy a comentarles por qué. Y en el 2010 se aprueba la ley 26657, que es la ley de salud mental y adicciones, ¿sí? Nosotros estamos yendo hacia un abordaje de la 23737 a la 26657, que es una ley que se ocupa mucho más del sujeto, de la sujeta, del sujete, que de las otras cuestiones, usando esta etapa de triangular de contexto, sustancia, que puede ser sustancia, producto, servicio, porque no solamente hablamos de consumos problemáticos al hablar de alcohol, droga, psicofármacos, puede ser juego, puede ser el celular, las nuevas tecnologías, hay un montón de productos de consumo, ¿sí? En esta sociedad. La ley 23737 es una ley muy particular que genera y ha generado mucho problema en la población travesti trans, sobre todo en la comunidad de trabajadoras sexuales, ¿sí? Esta ley es la que se utiliza siempre para detenerlas y encarcelarlas. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un trabajo muy fuerte en la cárcel de Seiza. El 90% de las personas trans femeninas que están en la cárcel de Seiza son trabajadoras sexuales. Bueno, en realidad trabajadoras sexuales son un poco más, pero el 90% están por la 23737 y están encarceladas sin condena, ¿sí? Que esto es grave, porque las agarran con un par de gramos y adentro. Esa es una ley por la cual estamos luchando mucho en muchos sectores para que se derogue esta ley y ir hacia una nueva ley de drogas que, que pueda ocuparse más del humano. A ver, hay una persona que está levantando la mano. Dame un segundito.
Se me fue. Rosana, me figura que no tenés micrófono. No sé si por chat querés comentarlo. Bueno, mientras que esperamos, sigo comentando eso. Es una ley que se utilizó mucho para perseguir, y no para perseguir a narcotraficantes. Casualmente nunca vimos que tiren abajo casas en Nordelta y demás. Nunca se tiran casas en Nordelta, nunca se tiran casas en grandes mansiones y demás. Siempre lo que se tira es al perejil que en un barrio puede tener una tenencia simple. A ver, Elena. Ahí tenés el audio activado, Elena. Sí. Bueno, parece que no era muy importante. Bajamos la mano. O se confundió y puso un audio. Pero bueno, entonces es muy importante, parte de la campaña que se va a lanzar este año, el pedido de una nueva ley de drogas que aborde las circunstancias de los sujetos, de los contextos y de las sustancias en última instancia. Vamos a pasar. Sociedad de consumo. Todas las subjetividades y nuestras vivencias se encuentran atravesadas por la lógica de consumo. Todos, todas y todes somos consumidores. Eso lo tenemos bien en claro, ¿no? Esta necesidad de estoy triste, me tengo que comprar un chocolate para poder estar un poquito más estable. Necesito ir a comprar para sentir esa adrenalina que me va a durar 15 segundos, 15 minutos, una hora, un día, pero que después va a desaparecer porque no deja de ser una cuestión superficial, ¿sí? Y aparte de esto, la sociedad hoy en día está programada para que todos seamos consumidores. Desde el shampoo que tenés que usar para tener un pelazo, desde el medicamento que tenés que tomar, hasta si vas a comprar una casa. El otro día vi una medicación que si vas a comprar una casa se te hace un nudo en el estómago y tenés que tomar esa medicación para poder firmar el contrato. Todo te lo van programando para que puedas tener un uso que a la vez, cuando vos te pasa alguna problemática, digas, ay, bueno, me voy a tomar esto a ver si se me pasa. Yo la tengo a mi mamá, por ejemplo, que mi mamá dice, ay, no, si me duele tal cosa, me tomo un poquito de Pepsi y se me pasa el dolor. Y vos decís, ¿de dónde sacaste esa fórmula? Lo veremos en la ley en la clase de marco legal, eso que mandó Sandra Videla. La verdad lo desconozco, y para la clase de marco legal voy a solicitar una compañera que es de la Cedronar y que bueno, y que sabe mucho de la temática del marco legal. La persona que acaba de escribir, que dice que no puede escucharlo, tenés que activar el audio en realidad para poder escucharlo. Igual esto está siendo grabado y va a ser subido en la página de la Federación y en la página de consumos. ¿Sí? Bueno, seguimos. La inmediatez. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Sí? Esta carrera vertiginosa, búsqueda de respuestas rápidas. Y cuando hablamos de carrera vertiginosa, no hablamos de la famosa carrera que desde las viejas políticas
en materia de consumo se intentan instalar y que en los últimos días fueron reactivadas, que son las cadenas de tomo un vino y obligatoriamente después voy a fumar marihuana y después obligatoriamente voy a ser consumidor de cocaína. No estamos hablando de esa carrera. Hablamos carrera de que siempre quiero algo más ya para poder solucionar o apaciguar mis problemas subjetivos, ¿sí? Y cuando dije que esta cuestión de la cadena se quiso reactivar en los últimos días, por las palabras desafortunadas de Beto Casella, que dijo que una persona consume marihuana, después consume cocaína e inmediatamente después se hace homosexual. Se fue a la era de los dinosaurios, más o menos con las declaraciones, pero su explicación tendrá. Nosotros no la encontramos. Esto, por ejemplo, es lo que estábamos hablando recién, que viene perfectamente para todos y todas en esta cuestión de la pandemia, que la mayoría de nosotros, nosotras y nosotros hemos engordado. Estas publicidades que te venden que por el solo hecho de usar el desodorante vas a dejar de ser la persona que sos y vas a convertirte en un ser atractivo. Son sumamente machistas, obviamente, las publicidades de Axe, eso no hace falta aclararlo siquiera, pero cómo te genera esa necesidad de decir, bueno, me voy a comprar el desodorante a ver si, no sé, tendrá feromonas, pero no tienen nada, simplemente mucha plata en marketing. Bueno, vamos a tener que mover esto. Para esto lo vamos a pasar, porque esto lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, y acá vemos algo, una imagen, que era muy común hasta hace unos años atrás. Hoy en día no la podemos ver, porque el distanciamiento social y demás no permitiría que esta imagen suceda. Los 4 años anteriores tampoco la veíamos, a lo sumo nos peleábamos por una polenta en el supermercado, porque con la crisis económica que había tampoco podíamos luchar por esto, pero esto es algo que se veía antes, de la inmediatez y el individualismo. No me importa el otro o la otra o le otro que tengo al lado, me importa obtener el producto que me va a dar felicidad durante los próximos 30 minutos, 40 minutos después de que lo conecte. Después se va a llenar de polvo, porque ya pasa su ciclo de consumismo. Pero vemos hasta la violencia que se puede generar para lograr el estímulo ese de tener un producto que me complazca a esta situación de consumo. En la sociedad occidental contemporánea, bueno, todas las cuestiones se dirigen hacia la crisis de las instituciones modernas, los nexos familiares, la noción de la verdad. Hoy en día estamos con esta crisis de la comunicación, lo que dicen los medios, medios que informan, desinforman, malinforman, y que cuando hablan en la cuestión particular de consumos, hablan desde el desconocimiento, pero con especialización, porque son todos especialistas. Ninguno te va a tirar un centro al padecimiento subjetivo de los sujetes. Sí vas a tener especialistas como Feynman, como un montón de... Muchos medios no informan, no opinan, eso es verdad. Que te van a decir cualquier cosa con tal de contener un puntito de rating más, pero no suma a lo que estamos pasando. Después el individualismo y la fragmentación y la competencia. El tema de la competencia es una cuestión muy particular que la vemos en toda la sociedad, pero particularmente la vemos más centrada en el sector de las adolescencias y juventudes. Esto de necesito comprar algo más para pertenecer y para pertenecer con una lógica de que soy más,
o me siento más por un tiempo. Y también lo vemos en esta lógica de cómo se vencen los tiempos de los productos sobre todo de uso tecnológico, que cada vez se vencen más rápido. Antes un celular, por ejemplo, te podía durar 2, 3 años. Hoy los celulares van yéndose, actualizándose y quedando viejos, quedando fuera de lo que es el mercado, en cada vez más rápido tiempo, ¿sí? Esto lo vemos con, por ejemplo, los Samsung, que te compras el S1 y a los 2 días te salió el S2 y cuando te diste cuenta salió el S20 y vos decís, y gasté un montón de plata porque encima no están nada baratos, seamos honestos, y terminas viendo que quedó obsoleto lo que compraste. Y después la digitalización de la vida. Esto de tengo que mostrar lo que hago, tengo que mostrar que fui a tal lado, tengo que mostrar que comí esto, que comí lo otro, y no guardamos para la privacidad de la persona y de nuestro círculo de nexos, o sea, nexos familiares, nexos amistosos y demás. Todo lo tenemos que publicar y hacer de una forma más pública. Esta es una publicidad de un shopping, que no voy a decir qué shopping es, por más de que es alto y queda en Palermo, que llama mucho la atención por el mensaje, además del mensaje machista, la cuestión de la necesidad de consumir para poder... Rosana, escucho. ¿Tenés micrófono, Rosana? Porque querías hacer una pregunta. Si tenés micrófono, avísame. O mandalo por el chat. De que tenés que comprarte todo eso para ser más linda. Yo les pregunto a todos, a todas, a todos quienes estén conectados, cuando salen a hacer compras y están con 3, 4, 5 bolsas, cuando hay plata, porque estamos en una situación bastante particular, ¿cuánto tiempo les dura la satisfacción de tener ese producto nuevo? Nada. Nos venden que vamos a ser más lindos, más lindas, más lindes, teniendo más productos. Pero la realidad es que no nos dura nada esa sensación. Supuestos básicos. Las relaciones sociales, entre ellas las de género, son relaciones de saber y poder. No son naturales, sino efecto de la legitimidad de ciertos discursos sobre la realidad, tengo que correr esto, en detrimento de otros. En los últimos 40 años aproximadamente, el consumo como fenómeno comenzó a tener una incidencia clave en los modos que se articulan las relaciones sociales y se produce subjetividad, sociedad de hiperconsumo y el consumo como problemática social. El género de las personas condiciona u orienta sus consumos en función de los mandatos y expectativas socioculturales. No vamos a dejar de mencionar la cantidad de mandatos y expectativas que se ponen sobre, por ejemplo, las femineidades, que tienen que tener el pelo perfecto, que tienen que tener el cutis perfecto y demás, que la ropa, que la tintura, que el shampoo, y así podríamos mencionar 100 productos que tenés que tener para cumplir el mandato social de ser una femineidad aceptable patriarcalmente. Pero a la vez, los modos de consumir generalizados reproducen los modos disponibles de evitar el género. ¿Sí? Estos modos, por ejemplo, deconstruyendo un poquito lo que acá estamos abordando, si yo, por ejemplo, como masculinidad, yo en realidad soy una persona no binaria, si yo consumo los productos que constantemente me están vendiendo en la televisión para decirme que soy una persona aceptable para estos mandatos patriarcales y demás, al contrario,
me alejan de ese mandato patriarcal y me encierran en el mandato de una persona anómala, por así decirlo, porque el patriarcado esto lo considera para los mandatos de la mujer, ¿sí? Las publicidades de la mujer que tiene que estar limpiando la casa, con los hijos, el hombre tiene que ser exitoso y empresario, y son mandatos que no dejan más que reproducir los mandatos de la vida cultural patriarcal y cisgénero. Abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva de género implica ir más allá de la reflexión del uso diferencial de las sustancias y los abordajes. En todo caso, su uso diferencial es el efecto de las características que asuma el sistema de género en nuestra sociedad. En esto va parte de la deconstrucción que se hace respecto a la temática de géneros, que es la temática que se está tratando hace varios años, pero a la cual le vamos a sumar la diversidad sexual y la población travesti trans. Acá vemos dos publicidades, una que es del año del ñaupe, sobre Geniol, cortar el dolor de cabeza, y en la otra, que no voy a decir de qué marca es, pero es de aspirina, vemos todas las problemáticas que supuestamente la aspirina te puede solucionar. Problemáticas de plata, los chicos gritando, una pareja peleándose o dos personas de distinto sexo peleándose, no tiene por qué ser una pareja. Todo eso con un genial milagro se soluciona. Esta es otra. El círculo azul lo hice bien discreto para que no sepan qué marca es, obviamente. Destapá la felicidad. Destapá un problema de gastroenteritis, porque si te das mucho de esto, es más lo nocivo que lo productivo. Y entonces la pregunta por el ser se convierte en una pregunta por el tener y por el consumir, ¿sí? Esto representa muy bien la película Loca por las compras. No sé si la habrán visto, no es una película muy cultural, es una película muy comercial, pero que habla sobre esta cuestión de necesitar comprar, 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 comprar constantemente y no fijarte en qué te deja como persona o cómo crecer como persona, o darte la posibilidad a usar ese tiempo en otras cosas, en cuestiones culturales, en cuestiones educativas y demás. Es comprar por el solo hecho de comprar. Consumos problemáticos. Volvemos a que es una temática compleja, heterogénea, transversal, esto que afecta a todas las categorías de la sociedad por igual, no me atrevería a decir, pero sí afecta a todas las categorías de la sociedad. Y multicausal. Haciendo eje en el sujeto. Diferentes formas vinculantes de vincularse con las sustancias pueden provocar daños en las personas si se constituyen en usos problemáticos. Acá tenemos la vieja lógica de lo que es el uso problemático, que es aquel que afecta negativamente en forma ocasional o crónica a uno o más aspectos de la vida. Porque el uso problemático es el que afecta en modo transversal, en realidad, al sujeto, sujeta, sujete, porque te puede afectar en cuestiones, bueno, lo que sí está bien, que es en la salud física y mental, en las relaciones con la ley, en las relaciones primarias sociales y en las secundarias sociales, pero te puede afectar también en lo laboral, te puede afectar también en varias cosas más que aquí no están reflejadas, pero que bueno, a lo largo de las capacitaciones los iremos viendo. Y acá es a lo que voy con el tema de la carrera de los consumos y de una cierta, un cierto tiempo antiguo que tiene esto que ya es como que estamos dejando de abordarlo más que nada, porque ¿cómo sabemos el paso de
un consumo habitual a un abuso, o de un ocasional a un habitual. Son temas muy finos que para abordarlos, antes se lo abordaba con una logística médica hegemónica o más legal, y era más fácil poder decir, no, es ocasional, es experimental. Experimental es lo más fácil de poder definir, pero en el paso de los usos, en el compromiso con la sustancia, es un poquito difícil y ya como viejito en el abordaje, no se utiliza tanto en el abordaje integral. Bueno, ahí están las modalidades de consumo. Problemáticas de consumo, consumos problemáticos, responden a un modo de organización social contemporáneo y deben entenderse desde esa complejidad. El abordaje integral, como hablamos antes, es desandar las lógicas del individualismo y la inmediatez propias de nuestra época. Y acá tenemos tres divisiones que es bastante importante tenerlas en cuenta, que son la epistemológica, la política y la cultural. La dimensión epistemológica responde al saber, ¿sí?, sobre la temática. La política sobre el poder y la cultural sobre el ser y estar. Del mismo modo, en lo que sería la epistemológica se trabaja desde la interdisciplina, la política desde la intersectorialidad y la cultural desde la integralidad. No estaría viendo qué dice arriba. Espérenme un segundito. Modelos de abordaje en torno a los consumos problemáticos. Bueno, esto igual es breve porque para la próxima charla se va a dar más, más completo. Perdonen que estoy medio tildado. La cuarentena nos tilda a todos un poco. El modelo ético jurídico hace simplemente lo que sería la penalización del sujeto, el sujeto como un delincuente. Este es uno de los primeros modelos que se trató a partir de la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico. ¿No estás escuchando, Marte? A ver. Está activado el audio, sí. Después tenemos el modelo médico sanitario o médico hegemónico, en realidad, que también hace eco sobre el sujeto, pero tratándolo de enfermo, ¿sí? Y enfermo no en una categoría de enfermo social, sino en una categoría de enfermedad crónica y casi incurable, ¿sí? Es necesaria la internación no voluntaria, compulsiva, para que esta persona pueda recomponerse en sociedad según el modelo médico hegemónico. El psicosocial, que hace mucho eco sobre lo que sería el sujeto y el contexto, y el sociocultural, ¿sí?, que es uno de los que más se está usando hoy en día. Igual hoy en día podemos ver personas, y sobre todo ahora que se hacen rebrotes de personas que hablan sobre la tierra plana, sobre las vacunas como cuestión de conspirativa y demás, se ven más que nunca los modelos anteriores, que eran el ético jurídico y el médico sanitario, volver a hacer interacción con los modelos que se utilizaban en la actualidad. Bueno, reflexionando sobre las representaciones sociales. A ver, algunos por chat, si me quieren decir qué ven acá en las dos fotos, la diferencia entre las dos fotos, ¿qué les parece? La vestimenta. A ver, seguimos escribiendo. No hay diferencias para mí.
grupo etario, ambas son reuniones sociales, que ahora estarían prohibidas en realidad. Reunión familiar, el contexto. Perfecto. Bueno, La la mayoría de las mayoría de las capacitaciones... ¿Qué pasó? Perdón, ahí está. En la mayoría de las capacitaciones que damos, cuando mostramos estas imágenes por separado, te dicen que en la primera, que sería la cena familiar, se ve una situación de familia, de normalidad, no se ve una situación de consumo problemático para nada, que es una cena formal, como dice ahí Alicia por el chat. Y en la segunda, obviamente, tenés un grupo de borrachos, descontrolados y demás. Pero si nos fijamos en realidad, si vamos a ser un poquito más detallistas, yo soy de Virgo, soy hiper detallista, en la mesa número 1 hay aproximadamente unas 6 botellas de vino, copas llenas ahí para tirar para el cielo, y en la segunda foto vemos nada más que 3 vasos de cerveza. Obviamente son jóvenes, tienen una representación social tipo rolinga, guachiturri y demás, pero esa representación social los encausa hacia una cuestión que no tiene nada que ver con el consumo, pero se los ve como una potencialidad de consumo problemático por la representación que se ve en la foto. Bueno. Interseccionalidad. Una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Abordar múltiples discriminaciones, aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que el conjunto de diferentes identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Las relaciones de género tradicionales implicaban también la existencia de desigualdades en relación a la salud y las relaciones con las drogas. Esto es de Kimberly William Crenshaw. Bueno, y acá volvemos al cuadro. Este cuadro se van a cansar de verlo si van a seguir el ciclo de charlas, pero es parte de lo más importante en el abordaje actual de los consumos, que también este cuadro, además de interactuar entre sí les sujetes, las sustancias y los contextos, interactúa también en el tema de los géneros, ¿sí? Los géneros, la diversidad sexual, la población travesti trans, tiene que interactuar obligatoriamente con esto para poder abordar integralmente las problemáticas. Y en esto me voy a tomar un tiempo para decir algo que no está en este PowerPoint, pero que sí es importante saber por qué hago tanto hincapié en diversidad sexual y población travesti trans. Hasta el año 2015-2014 era tema tabú hablar de, así como hasta el año 2012-2013 era tema tabú hablar de género en la problemática de consumo, era tabú hablar hasta el 2014-2015 de tema de diversidad sexual y población travesti trans, que en muchos casos la problemática de consumos tiene que ver con una problemática de supervivencia y de respuesta a las discriminaciones y padecimientos subjetivos que tienen las comunidades LGBT a las cuales pertenezco. En el caso de la comunidad trans, que es la más vulnerada de las comunidades que hice mención, tiene mucho que ver también con la respuesta a poder subsistir en la cuestión del trabajo sexual. Cuando uno habla de trabajo sexual o de prostitución, tiene que pensar que no es lo mismo la prostitución en Capital Federal, por ejemplo, que tiene su zona, que tiene su resguardo y demás, a plantear esto en provincia o en una diferente provincia dentro del ámbito de la Argentina. ¿Por qué no es lo mismo? Porque las personas, la violencia social que les golpea. Perdón que me tildo cuando vienen los mensajitos porque quiero prestarle atención a la mayoría.
En Capital Federal, por ejemplo, la mayoría de las trabajadoras sexuales de zona, las que trabajan en Palermo, por ejemplo, trabajan con autos individuales, ya tienen su clientela, suelen tener un ingreso más o menos promedio mensual y demás. En lo que es provincia, no es lo mismo, porque las problemáticas son otras: persecución policial, violencia institucional, en lo que es la prostitución o el trabajo sexual en ruta, el tema de los camioneros que muchas veces las violentan y las arrojan de los camiones andando y demás. Esas cuestiones son violencias que uno o une las termina sobrellevando con un consumo. También está la cuestión de tener que estar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana con las temperaturas que hacen hoy en día, no ahora porque obviamente está el confinamiento social y las compañeras que son trabajadoras sexuales están pasando su peor situación que en el frío de la noche, pero para sobrellevar el frío, por ejemplo, el alcohol es un muy buen compañero entre lo que ellas admiten para sobrellevar esas temperaturas. Entonces se entiende que hay que trabajar, construir y deconstruir sobre la problemática de consumos en la población de la diversidad sexual y travesti trans. Bueno, acá vemos otra representación social. Esto es un pastillero de pastillas de psicoactivos de los años 30, ¿sí? Para quienes no entiendan inglés, es el pequeño ayudante de mamá. O sea, mamá tiene que limpiar, cocinar, hacer todas las tareas de la casa y demás, y después tomarse un pequeño ayudante de mamá para poder irse a dormir. O sea, una representación de género y social horrible, ¿sí? Bueno, y acá tenemos dos abordajes. Esto no serían los modelos de abordaje, sino que serían dos modelos preventivos asistenciales. Tenemos el modelo abstencionista y prohibicionista, que lo sabemos perfectamente que no funcionó, no funciona y no funcionará. Todo lo que se prohíbe es modelo de tentación y de querer acceder. Y existe, si no, el modelo de reducción de riesgos y daños. Aguárdenme un segundito porque tengo la boca seca. Gracias. En el modelo de reducción de riesgos y daños, desde que se viene implementando, al principio se hacía mucho eje, por ejemplo, cuando se compartían canutos, en las inyecciones de drogas por jeringa, cambiarlas, darles jeringas para que no puedan tener ninguna clase de riesgo de contagio de ITS y demás. Y en el modelo abstencionista prohibicionista directamente se iba al no consumas. Pero bueno, no consumas implica a que lo ilegal se haga más grande. Política sanitaria y social que se basa en el principio de reducir las consecuencias negativas sanitarias. Esto que estamos esperando. Porque modelo de reducción de riesgos y daños. Política sanitaria y social que se basa en el principio de reducir las consecuencias negativas sanitarias, jurídicas, sociales y subjetivas del uso de sustancias para evitar daños mayores sin excluir la abstinencia. ¿Sí? Reducción de riesgo, minimización de daños. Listo. Prioriza la anudación del lazo social, la construcción de ciudadanía y la aceptación de diferencias, soporte de la transmisión cultural que inscribe la pertenencia de los individuos, las individuas y les individues. Ahora hablamos de todes.
en colectivos sociales y los instituye como sujetos de derecho. Reducción de riesgos y daños requiere una relación del respeto con les usuarios, donde la conducta de les otros no es rechazada sino aceptada. A ver, si vamos a proponer una reducción de daños y frente a nosotros la otra persona no la acepta, no tenemos que insistir, porque si no estamos insistiendo desde la lógica propia, desde el sentir propio, y no nos estamos poniendo en el lugar empático de la otra persona, ¿sí? Acercarse a los escenarios naturales donde se agrupan los consumidores en discotecas, bares, zonas de reunión, y en el caso de población travesti trans, por ejemplo, en zonas rojas, en cualquier lugar, boliches y demás. Ofrecer el análisis de sustancias que se distribuyen en forma ilegal. Esto va más para las cuestiones de los boliches de música electrónica, ¿sí? Esto en Europa se hace mucho, acá se hizo en un tiempo, que es ver que las drogas que están consumiendo sean de el material de consumo que se está diciendo, o sea, por ejemplo, que una anfetamina sea una anfetamina, que una ketamina sea ketamina, y no un producto adulterado, ¿sí? Que es algo que pasa mucho, ¿sí? Esto me retrotrae a cuando hubo un caso en un boliche de la Costanera, no me acuerdo en qué año fue exactamente, creo que hace 2 o 3 años. Sergio, que te estoy viendo ahí, seguramente podrás darme una mano escribiéndolo. Y, y bueno, ver que lo que estés consumiendo sea realmente, también pasa mucho con el consumo de marihuana comprimida, las piedras, que muchas veces estás consumiendo cosas que no son marihuana, sino adulteración, ¿sí? Y modelo integral. El modelo integral está integrado por un abordaje interdisciplinario y de intersectorialidad, participación social y comunitaria, desestigmatización de la problemática, perspectiva de derechos, perspectiva de géneros, diversidad sexual y población travesti trans, enfoque intercultural, intervenciones basadas en la evidencia. En intervenciones basadas en la evidencia, la fiesta electrónica Time Warp, ahí me hicieron recordar, Time Warp se llamaba la fiesta en la que pasó que murieron 5 chicos por un consumo de éxtasis, si no me equivoco, era adulterado. En intervenciones basadas en la evidencia, esto que está en el plan de reducción de la demanda de drogas, tenemos un dato que no salió publicado por pedido nuestro, en realidad, como trabajadores de la CEDRONAR, no como parte de la federación, pero la federación también acompañó el pedido, que es que se intervino por primera vez en el formulario a el género otros. Siempre los formularios del Observatorio Nacional de Drogas eran a género femenino y masculino. La intervención que se hizo en el año 2017, la última, logramos que pongan el género otros y que cada persona complete su género autopercibido. Y dentro de lo que es la comunidad travesti trans, dio más del 95% de consumos, en prevalencia de consumos, que es altísimo, comparado con los otros géneros, como el género femenino y masculino cis. Y esto se da por la vulnerabilidad social que estas poblaciones viven, el no acceso al trabajo formal, el no acceso a la educación, a la vivienda, un montón de cuestiones, y que la prostitución, en caso de querer ser ejercida, no sea reconocida como trabajo sexual como debería serlo. Vamos a pasar.
Bueno, acá tenemos más de lo que es el abordaje integral, que está basado en la inclusión, el fortalecimiento de la trama social, que la trama social no solamente es con las familias, sino con los lazos sociales de las personas dentro de la comunidad trans. Entre ellas normalmente se genera como un nexo familiar, sobre todo fuera de lo que es Capital Federal y AMBA, fortalecimiento de los proyectos de vida, darles espacios, darles alternativas de estudio y demás, de estudio desde los niveles más básicos, porque muchas veces, como el promedio de autopercepción y salida del closet de lo que es el género de las personas trans está entre los 12 y los 14 años, muchas terminan ni siquiera sabiendo leer o escribir. Entonces tienen que empezar desde un trabajo más básico, el estudio. Un trabajo muy bueno que hace en esta materia es la Mocha Celis, por ejemplo, que trabajan con toda la población, no trabajan solamente con población travesti trans, pero tienen varios niveles y trabajan muy bien con eso. Bueno, después la promoción y protección de derechos y la salud social. Bueno, esto es lo que les hablaba antes de el Observatorio Argentino de Drogas, el resumen del estudio de 2017 de consumo de sustancias psicoactivas. Ven que en lo que es la categoría géneros, figura la categoría otro, el 0,01 es por la cantidad de gente que tuvo incidencia en esa encuesta, porque obviamente, y más en una gestión, perdonen lo ideológico, pero que estaba tan alejada de la perspectiva de derechos y de la población LGBT como fue la gestión anterior, gestión presidencial me refiero, eh, tuvieron más acceso a hombres cis y mujeres cis. En el caso de otros, era la primera vez que se hacía una incidencia con población travesti trans. Otra de las cosas que llamó la atención fue el crecimiento desmedido en materia de consumos de sustancias legales, ¿sí? En el tabaco, por más de que se le generaron un montón de impuestos, de que se hicieron campañas, de que todos los paquetes vienen marcados con posibles problemáticas que te traiga el consumo de tabaco, se aumentó una cantidad importante. En el consumo de alcohol es más entendible porque el consumo de alcohol en los últimos años, sobre todo cercano al 2016, se puso muy de moda el tema de las cervecerías, ¿sí? Y eso también es parte de lo que hizo que el consumo crezca. En el tema de la marihuana, simplemente se duplicó, pero dentro de lo poco que hay en consumo para poder problematizarlo, ya que es una sustancia ilegal hasta el momento. Bueno, esto es lo que es consumo en red social de niños y adolescentes. Tengamos en cuenta que siempre que hablamos de niños y adolescentes, siempre es un consumo problemático. Así sea un consumo de medio vaso de cerveza, es un consumo problemático, porque las adolescencias y las infancias no tienen desarrollada la totalidad de sus órganos y demás, y ingerir sustancias psicoactivas trae problemas, quieran o no. Cerca del 40% de la encuesta, equivalente a 630.479 de los niños y adolescentes de 12 a 17 años, declaró tener 2 o más amigos o familiares que se emborrachan, y más del 25%, equivalente a 398.924,
dijo tener a 2 o más amigos que consumen drogas. Bueno, y estos son datos, antes de que se me fue. Bueno, y estos son más datos que figuran en la encuesta del observatorio. Si la quieren la encuesta del observatorio, la vamos a estar publicando en la página del Facebook de Consumos LGBT, que es, lo buscan en Facebook como Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Vamos a estar publicando toda la encuesta, ¿sí? Para que la puedan tener acceso. Y por último, las redes nuestras, a la cual hay que agregarle LinkedIn, ya que estamos en LinkedIn también ahora, para tener contacto con profesionales que trabajen en materia de consumos problemáticos. Es importante decirles, bueno, la línea 141, que es la línea de Cedronar, de orientación y derivación en adicciones. También hay una línea del Laura Bonaparte, que está trabajando. El Laura Bonaparte hoy en día sí está trabajando en lo que es internación y en abordaje con psicólogos, con psiquiatras de los consumos problemáticos. Cedronar no, Cedronar está más abordado a mantener la cuarentena en las comunidades terapéuticas, pero no abrir a más internaciones. Se sabe que dentro de poco se va a hacer eso, pero por el momento no. Y lo que quería decirles por último de esta charla, ya que en 15 días tenemos una charla nueva, es que desde la Secretaría estamos buscando y estamos convocando a voluntarios, voluntarias, desde lo que es el activismo, ¿sí? Activismo LGBT o activismo por la temática de consumos, para poder llegar a más personas, sobre todo en otras provincias, ¿sí? Si son de Cava, de Gran Buenos Aires también, pero porque es un núcleo de concentración de mucha gente. Así que quienes quieran sumarse, quienes tengan ganas e intención de tener reuniones de grupo y poder analizar estrategias o ver cómo llegar a más gente, escriban a consumosfalgbt@lgbt.org.ar para poder estar en contacto, o a través de nuestras redes sociales, que se las vuelvo a poner ahí está. Se las vuelvo a poner ahí para que las tengan en cuenta, ¿sí? Y si saben de alguna persona de nuestra comunidad que esté atravesando una situación de consumos, este canal que figura de mensajes directos, que es https://m.me/consumos FLGBT, es un chat que manejamos en el cual se da respuesta automática, ¿sí? Así que, bueno, para quienes quieran hacer preguntas, hay un botoncito en Zoom que es para levantar la mano. Así les habilitamos el audio. O por el chat, como quieran. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Gracias, Walter. ¿Cuándo es la próxima? El 30. Igual en las páginas de la Secretaría va a haber un flyer para difundirlo. ¿El material se subirá? Sí, se va a estar subiendo este video. Fue grabado a propósito. Muy enriquecedora la clase, gracias. Para la próxima me encantaría, esto es un pedido personal, que se pongan los nombres en los usuarios. Acá estoy viendo, por ejemplo, quién es Galaxy A10, pero me encantaría saber, por ejemplo, el nombre. Así puedo responderles personalmente. Sabri Luján, muchas gracias. Bueno, ¿nadie tiene ninguna consulta? Samantha.
Samantha es Galaxy A10. Ahí los... Bueno, voy a habilitar todos los micrófonos para quien quiera decir algo, pueda decirlo. A ver si... Hola, quiero hacer una consulta. ¿Se escucha? Hola Fer, no se escucha, ¿eh? Ah, estaba silenciado yo mismo, perdón. Sí. Le estaba diciendo, les quería agradecer por el respeto, por todo, que fue muy bueno, de que no hubo ningún problema ni demás. Es la primera charla que nos sale sin ningún problema. Que nos estamos viendo en 15 días, que más o menos en una semana hay una manito levantada, ahora te doy la palabra, Sergio. Que en 15 días nos estamos viendo, en una semana se va a estar poniendo a difusión el flyer y la temática. Si quieren difundir con sus compañeros, compañeras y compañeros, más que agradecido. Y también, bueno, que nuestros contactos más rápidos en Facebook e Instagram, /consumosFALGBT, pueden pueden consultarnos lo que quieran, ¿sí? Sergio. No, era primero agradecerte, salió bastante bien, por ser la primera vez, la verdad que asombra. Y después para pasarte también por el link para allá nosotros en el barrio Ejército de los Andes para poder tener un contacto con ustedes. Dale, perfecto. Perfecto, Sergio. Persona a la cual estimo mucho porque es ex compañero de la Dirección de Capacitaciones de Aeronautas. Así que bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes, y nos estamos viendo en 15 días. Saludos. Bueno, Un abrazo. saludos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Fer.